Ranchero solitario pagó 2 pesos por una novia gigante con un saco en la cabeza en una subasta. Se casa con ella cuando dice su nombre. Todos los pueblos, desde Red Valley hasta Dead Horse Crossing, conocían su nombre. Una mujer gigante con harapos polvorientos, que jamás mostraba su rostro, dejando solo rifles rotos y hombres silenciados. 3 territorios. 9 agentes de la ley muertos. Todos corruptos. Todos monstruos con placas. Se fue antes del amanecer, sin ser vista con claridad, sin ser escuchada. Pero James M. C. Cready no sabía nada de eso cuando le dio sus 2 últimos dólares de plata a un extraño cubierto de arpillera. Solo sabía que estaba cansado de estar solo. Esa subasta fue cruel, intensa y apasionada. Los hombres escupían al suelo entre pujas. Las mujeres eran vendidas como ganado. La mayoría agachaba la cabeza, avergonzada. Pero ella no. Se mantenía erguida. Sin cadenas, sin temblores. Ni siquiera una mirada a la multitud. Solo las manos juntas y un silencio que inquietaba a todos. Como si pudiera oír sus pensamientos. Como si no le importara si vivían o morían. Nadie pujó. Hasta que James dio un paso al frente. Su voz se quebró al decir: 2. Solo eso. Una palabra. 2 monedas. Una vida. Se rieron de él. Lo llamaron tonto. Dijeron que el saco en su cabeza probablemente golpeó una cara llena de cicatrices o unos ojos llenos de locura. Tal vez ambos. No le importó. No estaba comprando belleza. Estaba comprando ayuda. Y tal vez un poco de compañía. James la cargó en su carreta como si fuera de cristal. Ella no habló. No se resistió. Simplemente se sentó allí, quieta como el anochecer. Olía a pólvora bajo la lluvia. Era más grande que cualquier mujer que hubiera visto. No gorda, solo corpulenta. Como si alguien la hubiera tallado de trueno y trigo. Mientras cabalgaban por las colinas, el saco se movió ligeramente, pero ella no lo logró. Ni una sola vez lo miró. Solo el sonido de las ruedas de la carreta llenó el silencio entre ellos. Y entonces, solo una vez. Su mano se extendió y estabilizó suavemente una caja suelta antes de que cayera. Nada más. Nada más. Pero algo en el pecho de James se movió. El rancho era un cementerio de sus propios fracasos. Hierba moribunda. Graneros vacíos. Un molino oxidado que solo giraba cuando le apetecía. Se puso a trabajar en cuanto llegaron. Sin órdenes. Sin quejas. Al anochecer, había cortado leña para una semana y reparado una cerca que él quería arreglar desde la primavera. Aún así, no hablaba. En la cena, James intentó decir algo ligero. Quizás incluso gracioso. Seguro que no le temes al trabajo duro. Ella no respondió. Simplemente sumergió la cuchara en el guiso, tranquila y silenciosa. Pero sus ojos parpadearon, como si algo detrás de ese saco sonriera. Esa noche, James no durmió mucho. Seguía preguntándose, ¿quién es ella en realidad? ¿Y por qué estar cerca de ella se siente como estar junto a una tormenta que aún no ha azotado? No encontró la respuesta al día siguiente ni al otro. Pero cada día que se quedaba, las cosas cambiaban. Lentamente, el ganado regresó al pasto. El molino crujió con un nuevo ritmo. Las gallinas volvieron a poner. También su corazón. Empezó a hablar más con ella. Contando historias. Haciendo preguntas que ella nunca respondía. Riéndose de su propia soledad. Su silencio no era cruel, solo sagrado. Como si supiera que hablar demasiado pronto costaría algo que ninguno de los dos podría pagar. Hasta la 4ª noche. Estaban sentados bajo las estrellas. El fuego crepitaba bajo. Y ella extendió la mano. Suavemente. Con cuidado. Tomó su mano. Era como un rayo dentro de él. No pasión. No lujuria. Solo conexión. El tipo de conexión que sientes una vez en la vida si tienes suerte. Miró el saco de arpillera. Y por primera vez, quiso ver su rostro no por curiosidad, sino por cuidado. Pero no lo tocó. Recordó la promesa que le había hecho en el momento en que subió a la carreta. Te lo quitas cuando estés listo. Y solo cuando dices tu nombre. Ella asintió lentamente como si hubiera escuchado sus pensamientos.
A la mañana siguiente, el humo se elevaba desde el límite norte de su tierra. Un jinete llegó al galope, escupiendo polvo con miedo. Dijo que Barlow venía. Barlow. Ese nombre era Poison. Él era dueño de la tierra de al lado. Más armas que vacas. Sobornaba a agentes de la ley para que quemar granjas y culpar a bandidos. James siempre sospechó que él era el que vendió a sus familias durante las guerras de los incursores años atrás. La misma guerra que se llevó a Catherine. Su amor de la infancia. Su mejor amigo. Su prometida. Tenían 16 años cuando llegó el fuego. Su familia ardió. La de ella desapareció. Nunca encontró un cuerpo. Solo un relicario roto entre las cenizas. El Inquerce dijo que Barlow estaba en camino ahora. 10 hombres fuertes. Dijo que la tierra de James tenía algo que Barlow quería. La mujer. El fantasma. Pero James no lo creyó. No quería. Hasta que ella se puso de pie. Lentamente. Con la calma de una tormenta entrante. Caminó hacia el granero. Levantó las pesadas puertas como si fueran de papel. Dentro había un viejo baúl. Uno que él no sabía que estaba allí. Ella lo abrió. Dentro. Un rifle más largo que su brazo. Envuelto en tela descolorida. Cuchillos. Un abrigo de cuero gastado. Una insignia de estrella partida en dos. Una insignia de estrella partida en dos. Y una carta dirigida a alguien llamada Telena. No se puso el abrigo. No tomó el rifle. Simplemente permaneció de pie, respirando como un horno. Y entonces se giró hacia James. Levantó ambas manos. Y sacó el saco. Su rostro era afilado, feroz, hermoso. Con cicatrices, sí, pero no roto. Sus ojos eran de un verde salvaje. Los mismos que la chica que una vez conoció. Ella lo miró. Y dijo una palabra. Jimmy. Él se tambaleó hacia atrás. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su corazón se partió de par en par. Era ella. Catherine. Pero no la chica. No. Esta era alguien forjada de dolor y venganza. De 10 años de sobrevivir a lo que ninguna mujer debería sobrevivir. Ahora era más grande, más fuerte, más fría. Pero su voz no había cambiado. Se lo contó todo. En pocas palabras. Barlow había traicionado a sus 2 familias. Vendido sus ubicaciones a saqueadores por tierras y oro. Catherine había escapado. Apenas. Escondida. Entrenada. Casada. Había derribado a todos los hombres vinculados a ese caballero. Excepto a uno. Barlow. El que aún respiraba. Aún reía. Aún construía su imperio sobre huesos. Y venía ahora. James estaba junto a ella. Pistola en mano. Pero era su guerra y él lo sabía. Cuando los hombres de Barlow llegaron al anochecer, encontraron un rancho envuelto en silencio. Entraron con arrogancia. Se fueron en camillas, los afortunados. Nadie la vio moverse. No con claridad. Solo destellos de furia. Metal de pistola. Polvo. Gritos. Barlow intentó correr. No llegó. Lejos. Cuando terminó, Catherine no habló. Simplemente se quedó bajo la luna. Rostro descubierto. Respirando como una montaña. James caminó hacia ella. Le tendió la mano. No para poseerla. Solo para estar a su lado. Ella la tomó. Enterraron el pasado esa noche. No con lágrimas, sino con silencio. La semana siguiente, el pueblo bullía de historias. Algunos decían que el fantasma había muerto. Otros juraban que cabalgó hacia el este, a México. Pero la verdad era más silenciosa. En un rancho olvidado, justo al otro lado de la cresta, 2 personas rehicieron su vida. Se acabaron los sacos. Se acabaron los secretos. Solo el sonido del viento entre el trigo. Y un hombre susurrando Catherine como si fuera la primera palabra pronunciada. La mañana después del derramamiento de sangre fue tranquila. Demasiado tranquila. La clase de tranquilidad que se instala en un lugar cuando los fantasmas finalmente dejan de acecharlo. James se despertó con el sol en la cara, el olor a hierba mojada y el lejano riachuelo del molino. Miró hacia el otro lado de la cabaña, donde Catherine había estado durmiendo,
en el suelo por decisión propia. Se había ido. Por un momento, el pánico le arañó la garganta. Pero entonces oyó el suave ritmo del hacha. Salió. Allí estaba, con los brazos desnudos, con la cara descubierta, partiendo troncos como si estuviera partiendo el tiempo mismo. Limpia y eficiente, cada golpe preciso. Su cabello colgaba bajo, reflejando la luz de la mañana, pero sus ojos estaban en otra parte. Se acercó a ella y no dijo una palabra. Después del sexto golpe, ella finalmente habló. Iba a irme hoy. Su corazón se hundió. Pero sigo aquí. El hacha cayó de nuevo. James miró sus manos. Callosas. Agrietadas. Más fuertes que cualquier cosa que hubiera conocido, pero todavía capaces de gentileza. No tienes que irte, dijo en voz baja. No me debes nada. Catherine no dejó de trabajar. Te debo mi nombre, dijo. Y le debía mi silencio. El peso de eso aterrizó entre ellos. Siguió un silencio, pero ahora era diferente. No pesado. No distante. Solo honesto. La observó un rato, luego fue a arreglar la cerca cerca del arroyo. Al mediodía, ella le trajo agua en una taza de hojalata. No dijo mucho, pero sus ojos se detuvieron. Más tiempo que antes. Y James notó algo. Ella respiraba con más facilidad. Esa noche volvieron a compartir la cena. Esta vez juntos en la mesa. Sin saco. Sin distancia. Sin miedo. James tomó su mano, sin esperar nada, solo esperando. Ella no se apartó. Y eso, de alguna manera, fue más fuerte que 1000 declaraciones de amor. Entonces vino el golpe. 3 golpes lentos en la puerta. James tomó el rifle. Catherine ya estaba de pie, silenciosa, quieta. Cuando la puerta se abrió, una joven estaba allí, polvorienta, temblando. Tenía un telegrama en su mano. Eres ella, ¿verdad? ¿Tú? La que llaman el fantasma. Catherine no dijo nada. La chica empujó el telegrama hacia adelante. Sus manos temblaban. Mi hermano está en la prisión de Larkspur. El sheriff Bitlow lo encerró por robar comida. Tiene 13 años. Lo van a colgar. James miró a Catherine. Ella miró el papel. Luego a la chica. Y entonces hizo la primera pregunta que él la había oído decirle a otra persona. ¿Es inocente? La chica asintió. Las lágrimas caían rápidamente ahora. Solo tomó pan. Para mi bebé. No es un ladrón. Solo tiene hambre. Catherine tomó el telegrama. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el granero. James la siguió. Dentro, abrió el viejo baúl de nuevo. Pero esta vez, lo tomó todo. El abrigo. El rifle. Los cuchillos. La placa rota. Miró a James, allí de pie con el peso de 2 vidas tras los ojos. Volví a casa para enterrar lo que era. Dijo. Pero tal vez aún no había terminado. James dio un paso adelante. Ya no tienes que ser ella, dijo. Puedes ser Catherine. Puedes quedarte. Caminó hacia él. Tomó su rostro entre sus manos. Manos fuertes y cálidas. Soy Catherine, dijo. Pero Catherine se convirtió en el fantasma. Esa es la verdad. Y la verdad no cambia solo porque duela. Lo besó. Lento. Suave. Una promesa escrita a la luz del fuego. Luego ensilló un caballo. James intentó hablar, pero ella lo detuvo con una mirada. James dijo. Volveré. ¿Cómo lo sabré? Porque eres el único hombre que me esperó una vez. Cabalgó hacia la oscuridad como una sombra que se libera de la tierra. James se quedó allí hasta el amanecer. Y luego se puso a trabajar. Arregló el techo del granero. Pintó la cerca. Colgó una ventana nueva. Cada clavo era una oración. Cada pincelada, un mensaje. Vuelve a esto. Vuelve a mí. Pasaron los días. Luego las semanas. Ni una palabra. Hasta que llegó el escritor. Esta vez era un sheriff. No Bitlow, sino otro. Placa limpia. Cara honesta. Desmontó lentamente. Extendió una carta doblada. Me dijo que te diera esto si regresaba. James la abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel. Manchada de tierra.
sangre, ceniza. Pero las palabras eran claras. Está a salvo. También la chica. Les di la tierra de Barlow. Pensé que era hora de que alguien bueno la tuviera. Les hablé de ti. Estaré en casa para el invierno. Si aún me quieres. Mira. James se quedó en el porche durante un largo rato, mirando el horizonte por donde ella había desaparecido. El molino de viento giraba libremente ahora. Las gallinas estaban gordas. La hierba estaba verde de nuevo. Pero nada de eso significaba nada sin su risa. Sin sus botas en la tierra. Sin la forma en que se sentaba sin decir una palabra y aún así llenaba toda la habitación. Él le contestó, aunque no había dirección. El invierno está demasiado lejos. Vuelve a casa cuando estés lista. Seguiré aquí. Esa noche, dejó el farol delantero encendido. Por si acaso. Y todas las noches siguientes. Hasta que llegó la nieve. Y con ella, el ruido de los cascos en la oscuridad. La nieve llegó temprano ese año. Para la segunda semana de noviembre, el arroyo detrás del granero se había congelado por completo. James se despertaba cada mañana con hielo en las esquinas de las ventanas y el bajo crujido de la madera vieja asentándose bajo la escarcha. Pero el farol permanecía encendido. Siempre encendido. Cada noche, lo colocaba justo afuera del porche. En el mismo lugar. Por si acaso ella estaba ahí afuera, en algún lugar, buscando el camino de regreso a casa. Algunas noches, se sentaba junto a él, envuelto en ese viejo abrigo de lana que una vez remendó, observando las colinas. Escuchando el ruido de los cascos. Rezando sin darse cuenta. La soledad llegaba en oleadas. No del tipo que te hace llorar. Del tipo que se sienta detrás de tus costillas como un cuchillo frío. Del tipo que te hace preguntarte si lo que sentiste, lo que viste fue alguna vez real. Él arregló todo ese invierno. Arregló lo que pudo. La cerca. La chimenea. Incluso talló una pequeña mecedora. Por si alguna vez quería sentarse a su lado, silenciosa e inmóvil, como en los viejos tiempos. Y entonces llegó la Nochebuena. El viento era cortante y las nubes bajas como viejos pensamientos. James preparó estofado. Encendió un fuego. Puso la mesa para dos. Dolió, pero lo hizo de todos modos. Estaba sentado junto a la chimenea cuando lo oyó. 3 golpes. Lentos. Medidos. Se congeló. Se puso de pie. Abrió la puerta. Y allí estaba ella. Cabello lleno de nieve. Abrigo roto en la manga. Un lado de su cara amoratado. Pero sus ojos estaban vivos. Más vivos de lo que nunca los había visto. Parecía más delgada. Pero más fuerte. Y en sus brazos estaba la niña del telegrama. Dormida. Envuelta en una manta. Catherine no dijo nada al principio. Solo lo miró. Esperando. Así que se hizo a un lado y susurró, «Bienvenida a casa». Ella entró, la niña aún dormía. La colocó con cuidado cerca del fuego. Luego se volvió hacia James. Él no dijo nada más. No preguntó dónde había estado. No hizo falta. Simplemente la abrazó y la abrazó como si algo sagrado hubiera regresado a la tierra. Ella no lloró. No habló. Simplemente respiró. Y él también. Como 2 pulmones en un mismo cuerpo que por fin volvían a respirar el mismo aire. Más tarde, mientras el fuego se apagaba y la niña seguía durmiendo, Catherine se sentó a su lado en el suelo. Su hombro pegado al suyo. Se lo contó todo. El sheriff Bitlow no se lo había tomado con calma. Recibió un balazo en la pierna. Tuvo que esconderse en una cueva durante 2 días con la niña. Pero lo había logrado. Otra vez. Dijo que la niña no tenía a nadie. Que se quedaría con ellos, si no le importaba. James no dudó. Esta casa tiene espacio. Y eso fue todo. A la mañana siguiente, el sol amaneció en un nuevo tipo de silencio. No el vacío, sino el pleno. El tipo de silencio que se gana tras sobrevivir a una guerra. El tipo de silencio que significa paz. Catherine se quitó el abrigo, lo colgó en la pared, guardó los cuchillos, guardó la placa rota en un cajón y no la volvió a abrir. Desde entonces, solo fue Catherine. Cortó leña. Enseñó a la niña a montar.
Plantó flores silvestres junto a la cerca. Y cada noche, James encendía la linterna. No porque esperara más, sino porque ya no lo hacía. Ya no era una señal. Era el recuerdo de una época en la que un hombre destrozado gastó $2 de plata en un desconocido silencioso y recibió su corazón devuelto en forma de nombre. Nunca fueron ricos. Nunca lo necesitaron. El rancho floreció. La niña se hizo fuerte como su nueva madre. Y un día de primavera, bajo el cielo azul, James construyó un banco al borde del prado. Talló 3 nombres en él. James, Catherine, Hope. A veces se sentaban allí, sin decir nada, solo observando el viento moverse a través del trigo. Y en esos días, los días tranquilos, Catherine tomaba su mano, presionaba sus labios contra su oído y susurraba la única palabra que alguna vez importó: hogar. Y algunos días, cuando el viento soplaba en cierta dirección, James lo escuchaba de nuevo. No eran cascos, no eran truenos, sino su voz, suave y cercana, susurrando esa única palabra como si contuviera el mundo entero en ella. Hogar. La niña. Esperanza. Crecía más alto con cada amanecer. Su risa corría por los campos como un arroyo en primavera. Hacía preguntas. Grandes. Como a dónde van las estrellas durante el día o si el amor envejece. Catherine nunca daba respuestas demasiado rápido. Hacía una pausa, miraba al cielo, luego se arrodillaba a su lado y decía: algunas cosas se aprenden lentamente. Lentamente. Algunas cosas se sienten primero. Hope tenía sus ojos. Tenía la paciencia de James. Tenía su fuerza. Y un día, preguntó qué hacía el saco en el granero, escondido detrás de la vieja silla de montar. James y Catherine se miraron. Él le dio la respuesta. Eso era parte de su historia, cariño. Antes de que vinieras. ¿Se estaba escondiendo? No, dijo Catherine. Me estaba convirtiendo. Lo quemaron esa noche. El saco. El abrigo viejo. Los cuchillos. La placa. Que las llamas se lo lleven todo. No para olvidar, sino para terminar. Se quedaron de la mano, mirando el fuego iluminar los árboles. Hope preguntó si estaban tristes. James sonrió. No, cariño. Somos libres. Esa noche, mientras las estrellas se derramaban sobre el valle como azúcar derramado, Catherine apoyó la cabeza en su hombro y dijo lo único que no había dicho desde el día que llegó a casa. Gracias. Y él dijo: ¿por qué? Por esperar. Siempre. Las estaciones pasan como páginas de un libro demasiado bueno para cerrar. La lluvia llegó cuando la necesitaban. Los cultivos crecieron. La tierra perdonó. Nadie volvió a buscar al fantasma. Ella se había ido. Y en su lugar, Catherine Blackwood. Madre. Esposa. Sobreviviente. Un gigante de alma, no solo en el marco. ¿Y el hombre que gastó sus últimos $2 en un extraño? Nunca más se sintió pobre. Porque algunas cosas, las mejores cosas, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. Si esta historia despertó algo en ti. Si te hizo sentir menos solo. O te recordó que el amor puede sobrevivir incluso al fuego. Entonces suscríbete al canal. Y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima. Porque hay más historias por venir. Historias sobre la pérdida. Sobre la sanación. Sobre encontrar el camino de regreso a la única palabra que realmente importa. Hogar.